¿sí? Nuestra voz es la señal, ¿cierto? Pero esa voz va a ir por la línea telefónica o por el aire, no sé por dónde, hasta que llega, sabe Dios, hasta de repente otro país, ¿no? En forma de nuestra voz. Ahí ha habido, ¿no es cierto?, un cambio de una señal eléctrica, porque al final nuestra voz se convierte en un cambio eléctrico para que luego haya un sonido al otro lado, ¿no es cierto? ¿No, chicos? ¿Sí o no? Sí, lo mismo aquí. Cuando llega la señal, está ligando al receptor, ¿no es cierto? Dentro de la célula existen muchos cambios que finalmente terminarán con el movimiento de la célula, con el cambio de la forma de la célula, con la producción de más glucógeno, con el aumento, ¿no es cierto?, de la lipólisis, de cualquier proceso metabólico, tanto activación como inhibición, dependiendo de cuál es la señal. ¿Está claro? Entonces, ese es el paso de la transducción. Ok, entonces miren ustedes, aquí quiero que veamos justamente lo de la transducción. Hay dos etapas en este proceso. Miren aquí, acá yo tengo el ligando que ha sido producido por esta célula emisora. ¿Ok? Esta célula emisora. Y aquí yo tengo mi receptor en la membrana citoplasmática que está uniéndose con el ligando, o al revés, el ligando uniéndose con el receptor. Y dentro yo tengo el efector. Ese efector, miren ustedes, va a producir un segundo mensajero. Aquí viene ya el segundo mensajero, porque este era el primer mensajero, ¿cierto? Yo tengo el segundo mensajero. El segundo mensajero se une a otra molécula, ¿no es cierto? Y hace la transducción, varios procesos metabólicos aquí dentro de la célula, ¿ok? ¿Para qué? Para que al final, ¿no es cierto?, active una determinada proteína, haya una transcripción, ¿no?, de algún gen, una síntesis, ¿no?, de alguna proteína, el movimiento de la célula, la muerte, o sea, cualquier proceso, ¿no es cierto?, del que ya estamos hablando. ¿Y cuál es la diferencia con este proceso que está aquí? ¿Ok? Aquí miren ustedes, este ligando con su receptor se fosforila. Aquí está fosforilado. Y esa fosforilación permite que se una a otras moléculas que luego harán el proceso de transducción para que al final llegue a la señal. ¿Ok? Y vamos a ver ejemplos de esto para que ustedes entiendan. ¿Ok? Entonces, primero, miren ustedes, aquí, ¿no?, la fosforilación, y por este lado la presencia de un segundo mensajero. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es un segundo mensajero? ¿Sí? El segundo mensajero justamente, ¿no es cierto?, son las moléculas que están dentro de la célula ya, ¿no es cierto?, y que permiten la ampliación de la señal. Van a ampliar la señal, ¿ok?, para que la célula pueda hacer lo que le están pidiendo que haga, ¿no es cierto? Entonces, miren por ejemplo acá, ¿no? Acá yo tengo el ligando, acá tengo mi receptor de ligando, por ejemplo, la proteína G, ¿no es cierto? Esta proteína G, que luego vamos a entenderlo mejor, ¿ok?, va a activar a una enzima, ¿no es cierto?, para que esa enzima produzca el segundo mensajero, es decir, produzca AMP cíclico, uno de los tantos segundos mensajeros que existen, ¿ok? Y luego ese segundo mensajero desencadena una serie de funciones para que al final haya una respuesta celular. ¿Cuál es la respuesta celular en este caso, en este ejemplo? ¿Ok? El paso de glucosa, ¿no es cierto?, pero dependiente de sodio. Cómo se activan los canales que hemos visto anteriormente. ¿Ok? ¿Cómo funcionan los canales? ¿Por qué la glucosa puede entrar sola a veces, o a veces tiene que ir acompañada del sodio? ¿No es cierto? Y eso va a depender de qué señal haya recibido. ¿Ok? Pero lo importante, ¿pero por qué la célula se tiene que dar este trabajo? Porque normalmente el segundo mensajero que se produce son muchas más moléculas, de tal manera
¿cómo podría decir? Que se multiplica, ¿no? La actividad justamente de la primera señal. Y se amplía, ¿sí? Se amplía la señal. Entonces, vamos a mirar ese esquema para que vean ustedes cuáles son los segundos mensajeros más importantes. Hay mensajeros que son hidrofóbicos, ¿no es cierto? Como el 1, 2 y acilglicerol, o el IP3, ¿no? Inositol 3-fosfato, ¿ok? Hidrofílicos, el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio. El calcio también es un segundo mensajero. Actúa como segundo mensajero en algunos procesos celulares. Luego tenemos los gases. Uno de los más conocidos, el óxido nítrico. Pero también hay el ácido sulfúrico, el CO, el monóxido de carbono. También son segundos mensajeros. ¿Ok? Y aquí tienen ustedes las moléculas para que vean más o menos cómo es que son esas. Miren, ¿por qué se llama cíclico? Miren ustedes, miren acá, ¿no? Acá está la adenosina, ¿no es cierto? Y aquí está el fosfato cerrando el enlace, pues eso se llama cíclico, ¿no? AMP cíclico, GMP cíclico, ¿ok? Bien, entonces, fíjense lo que quiero que entendamos, lo que acabamos de ver hace poquito, ¿no? Que esta señal se amplifica, ¿no? Entonces hay una cascada de señalización o vía de señalización, pero las moléculas están multiplicándose, miren ustedes, ¿ok? Entonces yo ya tengo el receptor, aquí tengo la molécula señal, tengo el ligando, se une, acá está mi proteína G, luego hablaremos un poquito, pero ya lo conocen ustedes. Esta proteína G, la porción alfa, ¿no es cierto?, se activa porque se cambia su GDP por GTP, activa al adenilato ciclasa, que es una enzima que también está en la membrana, y este adenilato ciclasa lo que hace es, a partir de ATP, miren ustedes, produce, miren la cantidad de AMP cíclicos. Ha ampliado la producción de AMP cíclico. Luego este AMP cíclico se une con una molécula que se llama proteína quinasa A. ¿Ok? Esa proteína quinasa a su vez, ¿no es cierto?, fosforila a otras proteínas. Miren, cada una de ellas hace A3. Luego estas vuelven a fosforilar a otras. Miren ustedes, ya no son 3, son 4. ¿Ok? Y estas, y así, ¿no? Hasta que al final se da la respuesta de ese señalamiento celular. ¿Sí? O sea, hay una amplificación, ¿no?, de la señal inicial, ¿no es cierto? Miren ustedes, acá está más o menos cómo se han calculado el número de moléculas que resulta de esa vía de señalización. Miren ustedes, chicos, acá, miren, aquí tenemos una vía de señalización. Aquí se está uniendo, miren, la epinefrina. ¿La epinefrina quién es? Epinefrina o adrenalina, ¿no es cierto? ¿Ok? Se está uniendo a un receptor ligado a proteína G. Hablaremos un poquito más de eso. Se une. Miren aquí, hay una sola molécula de epinefrina que se está uniendo a un solo receptor. ¿Ok? Pero una vez que la proteína G, ¿no es cierto?, ha activado a la adenilato ciclasa, ¿sí? Miren, activa a la adenilato ciclasa, se va a convertir el ATP en AMP cíclico, ¿no es cierto? Pero miren aquí ya esa proteína G inactiva. Cuando se activa, ¿no es cierto?, la proteína G, hay 10 a las 2 moléculas. ¿Ok? Cuando pasa al adenilato ciclasa activado, hay, sigue igual, 10 a las 2 moléculas. Pero cuando se traduce, justamente, o cuando se transforma el ATP en AMP cíclico por ese adenilato ciclasa, porque el adenilato ciclasa es que convierte el ATP en AMP cíclico. ¿Ok?
Y entonces miren cuántos tenemos, 10 a la 4 moléculas. Luego se une la AMP cíclico, ¿con quién dijimos? Con la quinasa A, ¿no es cierto? ¿Ok? Está inactiva primero y luego la activa, ¿ok? 10 a la 4. Pero una vez que se une, ya hay 10 a la 5. Ya está fosforilada, ¿no? Esa quinasa, la quinasa A. Luego miren ustedes, ahora esa quinasa A fosforila a la glucógeno fosforilasa, que está inactiva, la fosforila. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que hay pasos de fosforilación? Y una vez que está la glucógeno activa, la glucógeno fosforilasa activa, que es el 10 a la 5, ¿qué pasa? Sale del glucógeno, ¿qué? Una glucosa, 1 fosfato. Y miren cuántas moléculas hay acá ahora, 10 a la 8 moléculas. ¿No? Entonces, la respuesta está súper ampliada. ¿Ok? Entonces, eso es lo interesante de este proceso, ¿no es cierto? Un solo ligando de epinefrina puede estimular la liberación de cientos de millones de moléculas de glucosa. Por eso es que nos desgastamos cuando nos estresamos, ¿cierto? Nos cansamos, ¿sí? Y el estrés, pues, es totalmente dañino para nuestros órganos, ¿ok? Pues, miren ustedes todo el trabajo que tienen que hacer nuestras células cuando se produce justamente, ¿no es cierto?, un proceso de estos. Bien, entonces ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, cómo es el proceso de señalamiento celular, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a ir específicamente ahora a estudiar los receptores, ¿no? Y vamos a ver ejemplos justamente de ese tipo de receptor. Entonces acá tenemos los receptores que son de superficie. Miren, entre los que vamos a ver, y estos son los que existen, son los receptores activados por ligando. ¿Se acuerdan de los canales? Canales activados por ligando son receptores de membrana, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más? Aquí tenemos dos tipos de canales. Acá, los receptores acoplados o unidos a proteína G, ¿ok? ¿Sí? Y estos últimos que están acá son los receptores que están activados o acoplados a enzimas. Las enzimas pueden ser tirosina quinasa, ¿no? O puede ser serina quinasa, pero lo más estudiado, lo que vamos a estudiar nosotros, es la tirosina quinasa. Serina quinasa, treonina quinasa, pero nosotros vamos a estudiar la tirosina quinasa. Estos son los receptores, ¿no es cierto?, de membrana, ¿ok? Estos de acá. Ahora, los receptores intracelulares, ¿no es cierto?, los receptores para hormonas, miren acá, miren acá, para hormonas esteroideas o retinoides o hormonas tiroideas, ¿sí?, o gases disueltos como el óxido nítrico, por ejemplo, o el monóxido de carbono, están dentro de la célula, ¿ok? Y vamos a ver después que una vez que se una con su receptor, no se queda en el citoplasma, se mete al núcleo, tiene que entrar al núcleo de todas maneras, ¿ok? En algunos casos, directamente tiene que buscar el receptor en el núcleo, pero no, hay otros que están en el citosol y de ahí entran al núcleo, ¿ok? ¿Estamos? Bien. Vamos a mirar ahora, ¿sí?, un poquito cómo son estos receptores. Ok, entonces miren ustedes, acá tenemos el primer tipo de receptor, canales o receptores ionotrópicos, se le llaman así. ¿Por qué se llamarán ionotrópicos? Ionotrópicos, porque mueven iones, pues se llaman ionotrópicos, ¿no? O canales iónicos regulados por ligando. Eso ya lo hemos visto al cansancio en la clase pasada, que tienen un poro, que tienen un filtro de selección, que tienen una compuerta, ¿se acuerdan? ¿Ok? Y miren ustedes, y tiene un punto donde se une el ligando. En este caso, por ejemplo, estos son los iones que están entrando
¿sí? Pero solo si se une el ligando. Miren, acá se une el ligando y pasa, ¿ok? Pasa el ion. Un ejemplo de eso lo vamos a ver dentro de un momentito, que tiene que ver con algo que ustedes conocen mucho. Igual acá, ¿no? Esta es la señal, este es el canal iónico, se une la molécula señal con la proteína canal, ¿ok? Pasa el ion y luego se cierra una vez que sale el ligando, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, vemos un canal ionotrópico para el sodio. Miren, sodio o calcio. Pero ¿quién es? A ver, aquí, ¿quién es el ligando en ese caso? A ver, ¿quién es el ligando? La acetilcolina. A ese tipo de receptores, ¿sí? A ese tipo de receptores se le llaman nicotínicos, ¿ok? Porque la acetilcolina también puede entrar por otro tipo de receptores que se le llaman muscarínicos, ¿no? O sea, ya no les voy a complicar mucho la vida, pero en ese caso, el que estamos estudiando es un receptor nicotínico, ¿ok? Entonces, miren ustedes, este receptor que aquí está igual, ¿no es cierto? Pero este es otro para otra hormona, para otro neurotransmisor, perdón. Aquí tienen, miren cuántas es un pentamérico, ¿no? Es una proteína pentamérica, 2 alfas, 2 betas y un gamma. ¿Y dónde se une la acetilcolina? En la subunidad alfa, ¿no es cierto? Una vez que se une la subunidad alfa, se abre el canal, ¿no es cierto? Y pasa el sodio, o pasa calcio, o regresa, ¿no es cierto?, el potasio. ¿Okay? Entonces son los canales, ¿no?, que podemos encontrarlo en el músculo, por ejemplo, o en los axones de las células nerviosas. Entonces tendrá un papel muy importante, ¿no es cierto?, en la contracción muscular, si está en el sistema nervioso tendrá que ver con la atención, con el sueño, con la alerta, con el dolor, ¿no?, con todos esos procesos que son manejados por este tipo de receptores, ¿ok? Y aquí está el del GABA, miren, aquí está el del GABA. ¿Alguien sabe qué significa GABA? Ácido amino gamma butírico, ¿no es cierto? Ese es el nombre que tiene el GABA. Y miren ustedes aquí igual, pero aquí tienen, miren ustedes, otras subunidades, ¿no es cierto? ¿Ok? Acá es el alfa, beta, pero lo que quiero es que vean que aquí no entra a la subunidad perfectamente como la acetilcolina, aquí más bien en el medio, entre esas dos subunidades, entre el alfa y el beta, ¿no es cierto? Aquí es donde se une justamente el GABA, miren, ¿ok? Al revés de la acetilcolina, que es activador, este es un inhibidor. El GABA es un neurotransmisor inhibidor, ¿no es cierto? Y ahí, una vez que se une, ¿no es cierto?, abre el canal. ¿Y el canal para qué es? ¿Qué pasa a través de ese canal? Cloro y también puede ser bicarbonato, ¿ok? Entonces son los canales, ¿no?, que son receptores, no se olviden, son receptores de membrana dependientes de ligando, ¿no es cierto? Canales ionotrópicos, ¿sí? Ok, y ahora vamos a repasar. Este es el más, podríamos decir, el que más se estudia, ¿no es cierto? Tiene muchas aplicaciones, sobre todo en medicina. Y es justamente esa proteína, los acoplados a proteína G. En la clase pasada, cuando hablamos de proteínas, inclusive les mostré, ¿no?, todo el proceso en un pequeño videíto que estaba incrustado en el mismo PPT. Pero aquí solamente para explicarles, ¿no? Yo tengo el receptor, ¿ok? Aquí tengo el ligando. La proteína G en realidad no está así pegada como en este caso. Está separada, pero está en la membrana. ¿Ok? Pero en el momento que se une el ligando al receptor, la proteína G se une al ligando con el receptor. ¿Ok? Pero miren, esa proteína G tiene 3 subunidades: alfa, beta y gamma. Y alfa
está unida a GDP, así está de forma natural. Pero cuando se une el ligando al receptor, este GDP es intercambiado, hay un intercambiador que intercambia el GDP por GTP. Y entonces se activa el alfa. ¿Sí? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Se activa el alfa. Este alfa GTP ahora se une a una molécula diana. A cualquier molécula que esté acá. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta molécula que producía el AMP cíclico? Adenilato ciclasa, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Este tipo de receptor, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar cumpliendo muchas funciones dentro del organismo. ¿Ok? Tiene que ver, por ejemplo, con la visión, tiene que ver con el olfato, con el gusto, con funciones neurológicas, ¿no es cierto?, cardiovasculares, endocrinas, reproductivas, etc. Y una de las cosas que se ha podido estudiar es que ese tipo de receptor solamente existe en los eucariotas, no hay en los procariotas. Hay otro tipo de receptores en los procariotas, pero este específicamente no. ¿Ok? Entonces, proteína G. La proteína G es tan importante, y no crean que se sabe mucho tiempo sobre su actividad. Desde el 1994, miren, estos dos investigadores, ¿no es cierto?, Alfred Hillman y Martin Rothbell, ¿no es cierto?, hicieron una serie de trabajos y por su cuenta, cada uno de ellos, porque recuerden siempre los premios Nobel no le dan a dos personas que trabajan en un laboratorio, no. Es el representante de un laboratorio que puede estar en un país X, ¿no es cierto?, y el otro representante de otro laboratorio, pero que coinciden sus trabajos. Y no es un trabajo que lo hicieron este año, no. Es un trabajo que viene seguro de años trabajando en esa misma línea, ¿no es cierto? Y concluyen en algo tan importante y por eso le dieron el premio Nobel en 1994. Ellos descubrieron la proteína G. ¿Ok? Entonces, la proteína G, como ven ustedes aquí, ¿no es cierto?, tiene 3 subunidades y unida al GDP está inactiva. Cuando se une, ¿no es cierto?, este GTP, porque hay un intercambiador, ¿no es cierto?, hay moléculas que se encargan de agarrarse el GTP, ¿no?, el GDP, perdón, y entregarles el GTP. Eso es lo que hacen aquí. Y en ese momento se separan de las otras subunidades. Y así está la subunidad activa. Entonces, esta molécula que ven ustedes acá, ¿no es cierto?, la alfa GTP, ¿no es cierto? ¿Ok? Ella es la que va a transmitir las señales, ¿no es cierto? La que va a cumplir con ese rol prácticamente, ¿no es cierto?, de traducir las señales para las moléculas que están en el interior de la célula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que muchas de las respuestas celulares tienen que ver con esa proteína G. En el humano, como ven, dice, hay 21 subunidades alfa, imagínense ustedes, o sea, diferentes, o sea, un cambio nada más en algunos aminoácidos de esta proteína ya hace que sea diferente. 21 subunidades alfa, 6 subunidades beta y 12 subunidades gamma, ¿ok? Entonces son variantes que vamos a encontrar de esta proteína G, ¿ok? Y entonces aquí está todo el proceso, miren. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el receptor, la proteína G con sus 3 subunidades, aquí se une el ligando, aquí se intercambia el GTP por el GDP, ahora ya lo tenemos activo, aquí el alfa está activo, miren ustedes, y ¿no es cierto?, ya va a cambiar, ¿no? Va a activar otros procesos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces miren ustedes, una vez que termine todo el proceso, otra vez ese GTP se hidroliza, sale el fósforo y otra vez viene a su estado normal, porque las moléculas se recuperan, o sea, las moléculas no se acaban hasta que la molécula esté totalmente desgastada, podríamos decir así, para renovarla, pero regresa a su membrana. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Aquí quiero que presten atención.
¿sí? Yo les he puesto aquí, ¿sí? Para que ustedes lo lean después, pero presten atención a esto que les voy a explicar, ¿ok? Aquí ven, fíjense, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿ok? Es decir, son receptores ¿de qué tipo? Si estamos hablando de alfa acá, de la proteína G. Esta es la subunidad de la proteína G. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de receptores son? Receptores acoplados a proteína G. Entonces, estos adrenérgicos, cuando yo hablo de adrenérgicos, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué tipo de ligando? La adrenalina. De La adrenalina. De adrenalina, ¿no es cierto? De epinefrina, ¿cierto? ¿Ok? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que una hormona, como en este caso la epinefrina o la noradrenalina, ¿no es cierto? Ustedes entiendan, ¿no es cierto?, que no tiene una sola función, tiene varias funciones y a veces contrarias, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque han activado un determinado tipo de receptor. ¿Está claro? Un determinado tipo de receptor. Entonces, miren acá. Aquí hay tres vías diferentes. Tres vías diferentes, ¿por qué? Porque la proteína, el receptor con proteína G, ¿no? La subunidad alfa es de este tipo. GQA. ¿Sí? O Q-alfa, se llama así. GQ-alfa. En cambio, esta de acá, miren, es alfa 2, es otro tipo de molécula, ¿ok? Pero ella es GI alfa, porque tiene una actividad inhibitoria. ¿Sí? Miren aquí. Y en cambio, esta de acá ya no es la subunidad alfa la que va a actuar, sino la subunidad beta. La beta. Pero estamos pensando en quién? En la proteína G. Está relacionada con el receptor, ¿no es cierto? ¿De quién? ¿De quién? De la adrenalina, ¿no es cierto? El receptor de la adrenalina. No pierdan de vista eso, por favor. Pues le dice la reseña después, porque ven el esquema nada más y no lo van a entender, ¿ok? Entonces aquí estamos, lo que quiero es que entendamos que esa proteína G, cómo es de importante, ¿ok? Entonces, aquí hay dos vías de señalización. El segundo mensajero acá, ¿quién es? AMP cíclico. ¿Y aquí quién es el segundo mensajero? Fosfatidil y inositol. ¿Se dan cuenta que son dos mensajeros diferentes, segundos mensajeros diferentes? ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo, ¿no es cierto? Ven ustedes, cuando cuando se activa esta GQ-alfa, ¿no es cierto? ¿Ok? El segundo mensajero es justamente el fosfatidil inositol, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que va a actuar? Miren ustedes, esta es una enzima, la fosfolipasa C, ¿sí? Fosfolipasa C es una enzima. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a desdoblar en la membrana citoplasmática, nos vamos a encontrar a esta molécula, PIP3. ¿Alguien se imagina qué es PIP3? Fosfatidil inositol 3-fosfato. ¿Ok? Es el PIP3. ¿Sí? ¿Ok? Pero miren ustedes, ella, gracias a esta fosfolipasa C, se desdobla en IP3 y diacilglicerol. En IP3 y diacilglicerol. ¿Ok? Ahora, este IP3 funciona también como un mensajero, miren ustedes. ¿Y a quién va a activar? Al calcio. No es que va a activar, sino que ese IP3 va a actuar sobre el retículo endoplasmático, para que el retículo endoplasmático, sobre los canales del retículo endoplasmático, para que esos canales se abran. ¿Y qué pase con el calcio? Salga el calcio. ¿Sí? ¿Sí, chicos?
Ahí atrás, ¿lo entendieron? ¿Sí? Entonces, esta es el calcio, ¿no es cierto? Va a provocar ¿qué cosa? La contracción del músculo liso. En este caso estamos hablando del músculo liso. ¿Ok? Entonces, esta es una vía, ¿sí? Totalmente diferente a esta y a esta. Esta es inhibitoria, miren ustedes. Aquí, adenilato ciclasa. ¿Qué hacía el adenilato ciclasa, recuerdan? Convertía el ATP a AMP ciclo. Pero como está inhibida, ¿qué va a pasar? No se produce AMP cíclico, miren, no se produce AMP cíclico. Ni tampoco, ¿no es cierto?, se va a producir la salida de calcio. Entonces, ¿qué le pasa al músculo? Se relaja. ¿Sí? ¿Qué le pasa al músculo? Se relaja. O sea, es lo contrario de este proceso. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿no es cierto?, se produce AMP cíclico. Es decir, el adenilato ciclasa, ¿no es cierto?, va a ser activado por también este beta, ¿ok? Y va a convertir el ATP en AMP cíclico. Muchas de las funciones también, además del alfa, puede funcionar el beta, ¿ok? Y esa tiene que ver mucho con la ruptura del glucógeno, porque estamos hablando de ¿qué cosa? De adrenalina. Y la adrenalina hace salir ¿qué cosa? ¿Cómo se llama la molécula que sale a cantidades porque necesitamos? Glucosa, ¿no es cierto? ¿Glucosa para qué? Para hacer ATP. ¿Sí? Y ese ATP luego para hacer muchas otras funciones más. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. ¿Está claro para todos? Sí. Okay. Ahí tienen para leerlo y para entenderlo cuando quieran entender. Ok. Vamos a hablar ahora del otro tipo de receptor. Ok, bueno, los receptores acoplados a enzimas. Y vamos a hablar específicamente de tirosina quinasa. Ok, a ver chicos, aquí yo tengo, ¿no es cierto?, mi receptor. Generalmente son monoméricos como este de acá. Por ejemplo, este es el receptor del factor de crecimiento, ¿sí? Receptor de un factor de crecimiento. Entonces, miren, tiene tres dominios. Un dominio extracelular donde se une con ligando, tiene un dominio que está anclado a la membrana citoplasmática y tiene un dominio con actividad tirosina quinasa. Quiere decir que aquí hay tirosinas, pero también esa misma parte tiene función de enzima, pues se llama tirosina quinasa. ¿Qué hace la quinasa? Fosforila, muy bien, fosforila, ¿ok? En el caso del de la insulina, miren ustedes, este es diferente, miren, ¿se dan cuenta? Este es el de la insulina. Y tiene ya no está monomérico, sino es dimérico. Pero cada parte de la insulina tiene dos subunidades. La subunidad alfa, dos subunidades alfa y dos subunidades beta. Estas son las dos subunidades beta. Las subunidades alfa son las que unen al ligando, pero están unidas entre ellas por puentes disulfuros y están unidas a la porción beta, ¿no es cierto?, por puentes disulfuro también. Y en el dominio intracelular es donde encontramos la actividad tirosina quinasa. ¿Ok? Luego tenemos este otro que es el factor de crecimiento plaquetario. ¿Ok? También igual tiene sus dominios, pero estos dominios se parecen mucho a las inmunoglobulinas, como hemos visto en las moléculas de adhesión celular, ¿recuerdan? Pero no se ve, siempre tiene una zona con actividad tirosina quinasa. ¿Ok? Entonces, todos los factores de crecimiento, factor de crecimiento transformante, factor de crecimiento epidérmico, fibroblástico, etcétera, tienen sus receptores de este tipo.
¿Ya? Bien. A ver, yo creo que para poder entender a partir de aquí, ¿en qué transparencia estoy? ¿Qué número? ¿30? ¿32? ¿Qué hora es? 9:15. A ver, 9:25 retomamos la clase. ¿Ya? 9:25 retomamos la clase. ¿Listos? Ok, a ver, aquí vemos mejor el esquema del receptor de insulina. Ok, presten atención por favor. Como les dije, dos subunidades alfa y dos subunidades beta. ¿Sí? Las dos subunidades alfa, como les dije, están unidas por puentes disulfuro. Ven acá, hay un puente disulfuro, uno nada más. Y es el lugar donde se va a unir el ligando. Mientras no se une el ligando, ella va a regular a la subunidad beta para que esta beta no se vaya a autofosforilar. Porque la capacidad que tienen o la característica que tienen estos receptores es que tienen autofosforilación. ¿Ok? Entonces, miren ustedes acá, estas son las dos unidades beta, ¿ok? Y unidas con la subunidad alfa también a través del puente disulfuro. Acá hay uno y aquí hay otro, ¿ok? Y el dominio intracelular, miren ustedes, en esta zona es que ella tiene la actividad catalítica. Entonces, aquí vamos a encontrar tirosinas. Recuerden que son aminoácidos, ¿ok? Y estos aminoácidos son capaces de autofosforilarse. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen de forma cruzada, ¿ok? La tirosina de ese lado fosforila a la de acá, y la de acá fosforila a la de este lado. Y así, usando siempre la energía del ATP. Entonces, esta porción que ven acá, ¿no es cierto? Es una especie de asa, es una asa reguladora. Y esta es la porción carboxilo terminal. ¿Ok? Entonces, como ven ustedes, este tipo de insulina, de receptor de insulina, lo vamos a encontrar en el tejido adiposo, en el hígado, en el músculo, en el páncreas. ¿Ok? De esta manera. ¿Ok? Y lo que quiero que prestemos más atención ahora es las vías de señalización. Estas son las más importantes posiblemente, ¿no? En toda la economía de nuestro cuerpo, que tienen que ver con el metabolismo celular y también con la proliferación de las células. O sea, maneja dos tipos de procesos. ¿Ok? Y entonces, aquí tenemos, son dos vías, como les digo. Acá, por ejemplo, tenemos la insulina, se une al receptor. El receptor de insulina va a fosforilar, miren usted, porque ya está fosforilada, ¿ok? Fosforila a este sustrato del receptor de insulina, ¿ok? Y entonces, hay dos vías. Esta vía que ven acá es la vía de señalización del PI3K. Es una de las vías, la de fosfatidilinositol 3 quinasa, ¿ok? Es una de las vías más importantes que tienen que ver con el metabolismo celular, ¿ok? Lo vamos a ver, esta vía la vamos a ver casi en todas las células de nuestro cuerpo, ¿ok? Y tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, tiene que ver con el metabolismo de los lípidos, ¿ok? Metabolismo de la glucosa y metabolismo de los lípidos. Pero también, ¿no es cierto? ¿Ok? Una alteración de esta vía puede producir enfermedades como el cáncer y la diabetes. ¿Ok? Un problema en esta vía tiene que ver con el cáncer y con la diabetes. Y la otra vía, ¿no es cierto?, es la de MAP quinasa, esta de acá. ¿Sí? Esta de acá que se dice MEC-ERK. Y esto tiene que ver con la proliferación celular. Entonces, por esta vía
maneja la proliferación celular y por esta vía maneja todo lo que tiene que ver con el metabolismo, ¿ok? Tiene que ver con la producción, metabolismo de glucosa y metabolismo de lípidos, ¿ok? Ok, chicos. Ok. Entonces, miren, lo que quiero que vean, que aquí hay varias vías, ¿sí? Esta vía de señalización PIK3K, cofacidil, inositol 3 quinasa, ¿okay? AKT, ¿sí? Va a poder trabajar sobre la vía de esta molécula, mTOR. mTOR es una proteína que tiene que ver con la proliferación de las células y con la síntesis de lípidos y proteínas. Una de las vías que se activa cuando se inhibe mTOR es justamente la macroautofagia. ¿Qué cosa es la macroautofagia? La macroautofagia es la fagocitosis de las mitocondrias, de algunas otras organelas de la célula cuando hay problemas de inanición. ¿Sí? Cuando hay estrés, ¿sí? Son procesos que han sido descubiertos desde muy poco y que se conoce toda la vía cómo se regulan esta macroautofagia. ¿Ok? Luego, miren ustedes, tiene que ver con la síntesis de lípidos. Pero aquí una de las cosas que ustedes están viendo, que estas rayitas que están entrecortadas, tiene que ver con la inhibición de la gluconeogénesis. Pero la inactivación de la gluconeogénesis activa la síntesis de glucógeno, pero a partir de glucosa, ¿ok? Y aquí también están diciendo que inhibe la lipólisis, ¿ok? ¿Qué cosa es la lipólisis? La degradación de los lípidos. Entonces, si inactiva la lipólisis, quiere decir que activa la síntesis de lípidos, ¿no es cierto? Por eso es que eso es lo que hace justamente la insulina, ¿recuerdan? ¿Qué hace la insulina? Que entre el azúcar a las células, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que forme glucógeno, ¿sí? Y en ese caso también activa la toma de la glucosa, es decir, que entre glucosa por los GLUT, justamente, ¿recuerdan los GLUT? ¿Ok? Para que se produzca la síntesis de glucógeno, ¿ok? Entonces, eso hace que la vía metabólica. Y vamos a estudiar cómo lo hace, ¿ok? A ver, aquí sí tienen que poner sus 5 sentidos bien atentos. ¿Okay? Miren ustedes, aquí está la insulina, llega, el receptor de la insulina, llega a la insulina, lo activa y al activarse se autofosforila. O sea, los receptores de insulina se autofosforilan. ¿Okay? Una vez que se ha autofosforilado, a su vez, fosforila a esta molécula que se llama sustrato del receptor de insulina. ¿Sí? Ahí lo ven. Entonces, este sustrato, el receptor de la insulina fosforilado, va a tener un lugar adecuado para que se pueda unir esta enzima, ¿sí? Y esta enzima se llama fosfatidil inositol 3 quinasa. Esta de acá se llama así, fosfatidil inositol 3 quinasa, que tiene 2 unidades. Una es la reguladora y otra es la enzima propiamente, ¿sí?
Ahora, ¿qué va a hacer esta fosfatidilinositol 3 quinasa? Ya ustedes están viendo que lo que va a hacer es fosforilar, ¿no es cierto? ¿Qué fosforila? A esta molécula del lípido, escúchenme bien, está en la membrana citoplasmática, ¿sí? Al PIP4,5 difosfato, que lo va a convertir en PIP3, ¿no? El PIP3 sería fosfatidilinositol 3, 4, 5 fosfato, 3 fosfato, ¿ok? Y eso es lo que está haciendo justamente esta molécula que está aquí. Una vez que esto se ha transformado en PIP3, ¿no es cierto? Esta va a tener sitios de unión para quién. Como ya está fosforilada, se va a unir a este PIP3, se va a unir en AKT. ¿Sí? Este AKT, recordando aquí, acá, PIP3K AKT. ¿Ok? ¿Estamos, no es cierto? Bien. Ahí está. PIP3, ¿no es cierto? Más AKT. Pero a su vez esa tiene otros sitios donde puede unirse el PDK1 y el PDK2 que mejoran la actividad del AKT y están fosforiladas. Entonces, miren ustedes, ¿qué es lo que está haciendo esta molécula? Lo que les expliqué hace poco, ¿no es cierto? Va a usar diferentes sustratos. Por un lado, el mTOR, acá está, fosforila al mTOR, ¿ok? Y al fosforilar al mTOR, ¿qué pasa? Aumenta la síntesis de proteína. Si vamos al esquema anterior, lo mismo. Acá, perdón. ¿Sí? ¿Qué más? Va a inactivar a FOXO. Lo fosforila y lo inactiva. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer FOXO? Va a inactivar la adipogénesis. ¿Sí? ¿Ok? Como la inactiva, entonces va a subir la síntesis de lípido. ¿Ok? Por eso esta vía es muy importante para regular el metabolismo energético. Por eso es que la insulina es tan importante. Recuerdan ustedes, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que tiene diabetes? Que no tiene una buena cantidad de insulina, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces todo lo que está alterado en esas personas. Por otro lado, miren ustedes, va también a trabajar sobre la caspasa 9, que también la va a inhibir al fosforilasa y a la fosforila, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Disminuye la apoptosis. O sea, inhibe la caspasa, por lo tanto no hay apoptosis. ¿Sí? Y en el caso de la GSK3, que es esta otra molécula que está aquí, ¿no es cierto? Porque no le han puesto la AS1-160, que la vamos a ver acá. Ella, mira, también es inhibida al fosforilarse, pero como ella lo que hace, ¿no es cierto?, es inhibir la síntesis de glucógeno. Al estar inhibida, ¿qué pasa? Aumenta la síntesis de glucógeno. Se está inhibiendo, igual que acá, ¿ok? Igual que acá. Entonces, aquí en este caso, como inhibe, ¿no es cierto?, la síntesis de glucógeno, aumenta, ¿qué cosa? ¿Qué aumenta? El glucógeno. No, si están inhibiéndolo, ¿qué va a pasar? A ver, de nuevo. Este es AKT. AKT inhibe a esta enzima al fosforilarse. ¿Sí? Esta, escuchen, esta cuando no está fosforilada, inhibe la síntesis de glucógeno. Pero como la está inactivando, va a aumentar la síntesis de glucógeno. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, quiero que miremos al otro lado, ¿sí? Vamos a ir ahí igual está explicado todo eso, todo está explicado. Aquí miren ustedes,
Miren, esta es la AC160. ¿Y por qué lo he puesto en un esquema aparte? Porque no estaba en el esquema anterior. Porque lo que hace, miren, el AKT igual está fosforilando la AS160 y lo está inhibiendo. Miren, lo está inhibiendo. Pero cuando ella está activa, impide que estas vesículas que tienen los GLUT salgan hacia la membrana citoplasmática. Pero como la está inhibiendo, ¿ok?, activa a esas moléculas que se llaman RAP-GTP. Y RAP-GTP tiene que ver con la movilización de vesículas. Sí, todavía no hemos visto eso, por eso de repente no lo podemos entender, pero lo vamos a entender cuando hablemos después de retículo endoplasmático, ¿ok? Pero en este caso, este RAP-GTP va a trasladar estas vesículas que tienen en su membrana citoplasmática estos transportadores de glucosa y los va a exhibir en la parte de la membrana citoplasmática. ¿Y esto qué va a mejorar? La entrada de glucosa. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, cuando la célula ya no necesita estos GLUT, entran a la célula y la célula los digiere. ¿Ok? Porque los aminoácidos son necesarios para formar otro tipo de moléculas. Así es la célula. O sea, la célula no todo el tiempo tiene sus receptores en su superficie o en donde tengan que estar. Los va a exponer en el momento que ellos lo necesitan, pero hay vías de señalización que hacen ese proceso. Entonces, esto es lo mismo. Miren, otra vez, la insulina se une al receptor de insulina, se fosforilan las tirosinas, ¿no es cierto? Se autofosforila la autofosforilación es cruzada, ¿ok? Esa a su vez van a fosforilar al sustrato del receptor de insulina y tiene lugar apropiado para que se una el fosfatidil-inositol 3-quinasa. Este fosfatidil 3-quinasa lo que hace es transformar el PIP2 que está en la membrana citoplasmática al PIP3. Y este ahora, ¿no es cierto?, tiene la capacidad de unir a PDK. Y este PDK une al AKT, lo mismo que hemos visto anteriormente. Están todas las vías nuevamente. BCL, igual que FOXO, ¿no es cierto?, tienen que ver con la apoptosis. Caspasa 9, ¿no? BCL2 y caspasa tienen que ver con la apoptosis. ¿Sí? ¿Ok? Por eso es que ellas inhiben la apoptosis. Todas están fosforiladas, todas van a ser fosforiladas. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Y aquí justamente les explica lo que justo les estaba explicando acá. Este RAP, ¿no es cierto? ¿Ok? Como está en forma de GDP, pasa a GTP y ahí recién puede ser trasladada la vesícula hacia la superficie de la célula. Bien, entonces esos son los receptores de superficie. Y uno de los ejemplos más importantes es este de insulina, ¿ok? Que es un receptor tirosina quinasa, no se olviden, ¿sí? Ahora vamos a ver los receptores intracelulares. Entonces, aquí, ¿no?, ya les dije que esos receptores podrían estar en el citosol de la célula o en el núcleo propiamente. Pero ¿qué tipo de hormonas, mejor dicho, qué tipo de señales son las que van a activar a estos receptores? Las hormonas esteroideas, ¿no es cierto?, los icosanoides, los retinoides, las hormonas tiroideas, etc. Y también de los gases, o sea, los gases también tienen su receptor intracelular. Entonces, porque recuerden ustedes que esas pueden entrar libremente a través de la membrana, ¿no es cierto? Pero también les dije algo que es importante. Siempre, finalmente, termina activando genes. ¿Ok? Van a activar genes o van a inhibir genes, pero siempre terminarán actuando dentro del núcleo. ¿Ok? Entonces, miremos cómo es el receptor.
el receptor intracelular tiene ciertos dominios. Tiene un dominio acá donde se une a una proteína inhibidora. Es decir, cuando el receptor está inactivo, está inhibido por una proteína. ¿Ok? Está inhibido por una proteína. Luego tiene el dominio donde se va a unir al ligando. Aquí, miren. Tiene un dominio que le va a permitir unirse al DNA. Y tiene un dominio de activación de la transcripción, porque recuerden que si llega hasta el núcleo y se posa sobre el DNA, va a activar la transcripción. ¿Qué es transcripción? El paso del DNA a RNA mensajero, ¿no es cierto? Ok. Entonces, miren, ese es el receptor inactivo. Pero ¿qué pasa cuando está activo? De aquí, ¿no es cierto? Perdón, aquí se ha unido el ligando. Recuerden que aquí era el lugar donde se une el ligando. Se une el ligando y eso permite que se desacople del inactivador y más bien se una a una proteína coactivadora. Entonces, miren ustedes, necesita un inactivador para estar dentro del citoplasma o dentro del núcleo sin que se una nada, ¿ok? Y en el momento que se une con su ligando, necesitan de un activador. Pues solo no funciona, no es como los otros que hemos visto anteriormente. ¿Ok? Ahora bien, entonces aquí vamos a ver el modelo general, podríamos decir así. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí el ligando, aquí está el receptor. Mi receptor está inhibido por estas proteínas que se llaman chaperonas, ¿no? Pueden ser diferentes tipos de chaperonas. En el momento que se une el ligando, miren, se libra de las chaperonas. ¿Ok? Puede entrar solo al núcleo o puede entrar y luego dimerizarse. Generalmente ellas funcionan dimerizadas. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ahí está dimerizada, aquí está solita, pero lo importante es que ella se va a unir a un elemento de respuesta que va a existir en el DNA. O sea, yo tengo aquí el gen donde va a actuar, ¿no es cierto? Porque puede trabajar como un factor de transcripción, ¿ok? Trabaja como un factor de transcripción. Entonces, se une a una zona del DNA que se llama elemento de respuesta a la hormona o lo que fuese, ¿no es cierto? El elemento de respuesta. Y por supuesto se produce la transcripción. O en otros casos se puede unir a un cofactor, como decía, acá está unido al cofactor. Acá se une, miren ustedes, está unido al elemento de respuesta y luego se une al cofactor. Tanto estando en forma numérica o como estando en forma monomérica, tiene que unirse al cofactor. ¿Ok? Entonces, este esquema es del Albert, si no me equivoco. A ver, acá quiero que vean cómo se da la respuesta primaria y respuesta secundaria después que se ha unido el ligando al receptor. ¿Ok? Ahí fue la respuesta primaria y respuesta secundaria. En este caso, miren, acá yo tengo la hormona y el receptor, que puede ser una hormona esteroidea, ¿ok? Se une con su receptor y ya tengo la hormona. Pues no se olviden, siempre el receptor está inhibido por alguna molécula, ¿no? Alguna proteína inhibidora, ¿sí? Aquí se unen, ¿sí? Y directamente entra al núcleo, ¿no es cierto? Y se coloca sobre el elemento receptor, recuerdan ustedes, ¿ok? ¿Sí? Y activa los genes. Y esos genes, inmediatamente como respuesta, ¿no? Van a dar, como respuesta primaria, van a permitir la transcripción de los genes que tengan que ver con cierto tipo de proteínas, ¿no? Y aquí están directamente, dice, a producir este tipo de proteínas, ¿ok? Esa es la respuesta primaria. Pero en otros casos, estas proteínas que están acá inducen nuevamente o trabajan nuevamente activando
otros genes, ¿sí? Y esos, ¿no es cierto?, van a replicar o van a traducir genes para sintetizar otro tipo de proteínas. Entonces aquí ya no hay una respuesta primaria nada más, sino una respuesta secundaria, porque se está activando otros genes, pero ¿qué las activan? Las que fueron obtenidas al principio. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, hay respuesta primaria y respuesta secundaria. Bien, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un glucocorticoide. Glucocorticoide. A ver, ejemplo de un glucocorticoide. Ejemplo de glucocorticoide, chicos. Cortisona, ¿no es cierto? Ok, entonces miren, aquí tenemos el receptor que está inactivado por esta chaperona. Esta chaperona es la HSP90, ¿ok? Entra el glucocorticoide porque atraviesa la membrana citoplasmática y se une con el ligando, pero no entra solamente a un receptor, sino a otro receptor. Entonces se dimeriza. Recuerden que dije yo que a veces necesitaba dimerizarse, ¿ok? Ahora está activo. Ya la chaperona se fue en el momento que entró el ligando. Esta es la membrana del núcleo. Estos son los poros nucleares. Y a través de los poros nucleares entra este dímero, es decir, el receptor con su ligando. Entra y se coloca sobre la zona, ¿no?, del receptor del gen aquí. ¿Sí? El elemento receptor, ¿recuerdan? Hay un elemento receptor del gen. Y en ese momento, ¿no es cierto?, se coloca sobre ese dímero un activador, que en ese caso es la histona acetiltransferasa. ¿Sí? Histona acetiltransferasa. Y eso, como es el coactivador, ¿no es cierto?, ¿ok?, lo va a activar ahora la transcripción del gen, ¿no? Y ahí está el gen, que se va a ser leído justamente, ¿no?, porque esta molécula funciona como un factor de transcripción. ¿Sí? ¿Está claro? Ahí atrás, señorita de mascarilla, si yo le saco aquí a alguien, ¿me lo puede explicar? Porque esa es la idea, ¿no? Si hemos entendido. A ver, continuemos. Si nos sobra tiempo, ya saben, van a venir para acá. Ahora vamos a explicar cómo funciona una hormona tiroidea. Todo el mundo ha escuchado, ¿no? Últimamente hay muchos problemas de tiroides, ¿sí? Gente, primero hipotiroideas, otras hipertiroideas, luego las cambian y las vuelven hipotiroideas, pero siempre hay problemas con esa hormona, ¿no? Y además recuerden que hay un cáncer de tiroides. Entonces, recuerden que la tiroides es una glándula que produce T3 y T4. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Triiodotironina y tetraiodotironina. ¿Sí? Entonces, las células, ¿sí?, generalmente la mayor parte de las células tienen receptores para ambos. Mejor dicho, no tienen receptores, no tienen canales para la entrada de estas moléculas, del T3 y del T4. ¿Miren ustedes? ¿Ok? Son transportadores. ¿Se acuerdan? Son los transportadores, porque moléculas como esta necesitan de un transportador. ¿Ok? ¿Se acuerdan de un carrier? ¿Cuál es la diferencia de un canal con un transportador? El transportador cambia de conformación química en el momento que se une con el ligando y luego cuando libera el ligando hacia la parte interior de la célula. La historia es que entra el T4, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el T4, miren ustedes, es desdoblado por una
enzima, la deiodinasa, en T3 y T1, ¿no es cierto? Lo deja un residuo afuera. Y ese T3, el T3 es el activo, no el T4. El T3 ingresa al núcleo, por los poros, por supuesto, ¿ok? Ingresa al núcleo, miren, y el receptor ya no está en el citosol, como en el caso que hemos visto del cortisol, ¿sí? El receptor está dentro del núcleo, pero miren cómo estaba antes que entre el T3. Aquí, miren ustedes, aquí está el receptor de la tirosina, que es esta que está aquí, ¿no es cierto? Y esta molécula que ustedes ven acá es el receptor X retinoico. Siempre está unida con este tipo de molécula, receptor X retinoico. Y a su vez, este dímero está reprimido por este correpresor. Este correpresor que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Ya no es esta histona acetiltransferasa, sino más bien es histona desacetilasa, o sea, la que quita los acetilos aquí. Miren, ¿ok? Miren, ya no acetila, sino desacetila, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren ustedes, aquí está inhibida, acá está el receptor, ¿no? El elemento receptor del receptor de tirosina. Aquí está el promotor, esto lo van a estudiar más adelante. Acá está el promotor y acá está el gen blanco para esta tirosina, ¿ok? Y aquí está toda la maquinaria para poder transcribir el gen. Entonces, en el momento que entra T3, miren ustedes, ¿qué va a pasar? Entra al receptor TR, pero ese receptor TR se queda, como no se dimeriza como una igual que ella, está dimerizada sí, pero con él, ¿qué cosa se llamaba esta? ¿Cómo se llamaba? El receptor de X retinol, ¿no es cierto? Esta de acá, miren ustedes, ahí están unidas. Y en ese momento el correpresor sale y entra el coactivador. Y el coactivador es el mismo que habíamos visto anteriormente, histona acetiltransferasa. ¿Ok? Y eso ahora sí activa la transcripción del gen. Entonces comienza a transcribirse el gen, ¿no? Blanco para esta T3. ¿Sí? Antes que te termine de dormir. A ver, lee. No te me duele. A ver, lee. Todo. Desde arriba. Receptor intracelular tipo 2 de la hormona tiroidea. Los receptores de hormonas tiroideas actúan como factores transcripcionales que regulan una amplia variedad de genes. Las hormonas tiroideas están ligando a menudo como un heterodímero con receptor retinoico X, se unen a un elemento de respuesta de la hormona tiroidea en el ADN y luego recluta correpresores y sus histonas desacetilasas asociadas. Por lo tanto, reprimen la expresión genética. La unión T3 al dominio de unión al ligando promueve un cambio conformacional en la hormona tiroidea que conduce a la liberación de correpresores y al reclutamiento de coactivadores y histonas acetiltransferasas asociadas. Esta alteración en la unión entre cofactores conduce al reclutamiento de la polimerasa 3 y el inicio de la transcripción genética. ¿No? La polimerasa 3 tiene que ver con la transcripción, ¿no es cierto? Entonces, activan todo ese sistema. Gracias. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, son dos formas diferentes, ¿no? Hemos visto la del cortisol, ¿no? Que se dimeriza afuera, ¿sí? Pero antes recuerden que ella estaba reprimida por una chaperona, ¿ok? En cambio, en la T3, ¿sí? La hormona tiene que entrar al núcleo porque el receptor con su inhibidor
está sobre el gen, ¿sí? Está sobre el gen, pero está inhibido, por eso es que no funciona. Es un factor de transcripción que está inhibido, pero cuando entra el P3, ¿no? Se activa y por lo tanto cambia su conformación. Vimos en la primera imagen, ¿no es cierto?, cómo cambiaba la conformación para que salga el correpresor y entre el coactivador. En este caso, se activa la transcripción y, por supuesto, todo lo que se necesita para que se pueda sintetizar, ¿no?, una determinada proteína va a tener que ser reclutada en ese momento. ¿Ok? Y entre esos, por supuesto, la polimerasa, ¿no? Polimerasa 13. Bien. Ahora quiero que veamos este otro ligando, el óxido nítrico. Dijimos que el ligando del óxido nítrico tenía su receptor ¿dónde? Dentro de la célula, no solo porque puede atravesar a la membrana citoplasmática. Entonces, este óxido nítrico, recuerden que también recién ha sido, no tan recién, pero se conocen las funciones de este gas, ¿no? Como un neurotransmisor, ¿no es cierto? Esa función como un neurotransmisor. Y esos investigadores que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, justamente ganaron el premio Nobel en 1998, porque ellos vieron o descubrieron prácticamente que el óxido nítrico era una señal, molécula señal, pero sobre todo en el sistema cardiovascular, ¿no? Hay otros que hablan de óxido nítrico como un neurotransmisor. ¿Ok? Bien. Primero quiero que recordemos cómo es un capilar sanguíneo. El capilar sanguíneo, o cómo es no como un capilar, sino una arteria. Esa es una arteria en realidad. ¿Ok? Yo tengo una capa que se llama la íntima, que está tapizada por células endoteliales. Células endoteliales muy especiales, que tienen funciones también muy específicas y muy importantes para que funcione bien todo nuestro sistema cardiovascular. Y en la túnica media, ¿no?, porque esa es la íntima, en la media vamos a encontrar células musculares lisas. ¿Ok? Ahí vamos a encontrar células musculares lisas. Ese esquema no está toda la arteria, toda la arteriola, podríamos decir, porque después de la túnica media está la túnica adventicia. ¿Ok? Pero lo importante es que podamos nosotros identificar las células endoteliales y las células musculares. ¿Por qué? Porque miren, esta es la célula endotelial y esta es la célula muscular. En la célula endotelial es donde se va a producir el óxido nítrico. Dentro de la célula endotelial se va a sintetizar el óxido nítrico. ¿Cómo se sintetiza? Miren ustedes, este de aquí es un receptor acoplado a proteína G, pero es el ligando aquí, acetilcolina. Entonces, ¿se acuerdan que vimos acetilcolina? ¿Y qué era? ¿Cómo era su receptor? ¿Cómo era el receptor de acetilcolina que vimos anteriormente? Era un canal ionotrópico, ¿no es cierto? En este caso es un receptor acoplado a proteína G. Este es el muscarínico. ¿Y el otro cómo era? El nicotínico. ¿Ok? Entonces, hay receptores, ¿no es cierto?, para esta misma molécula acetilcolina de los dos tipos. En este caso, en las células endoteliales vamos a encontrar este muscarínico. Y recuerden ustedes que uno de los segundos mensajeros podría ser IP3, ¿sí? Porque hemos visto que el segundo mensajero principal, ¿quién era? ¿Quién era? El AMP cíclico, ¿Y de dónde sale el IP3? ¿Qué hará
¿cómo se llama? La porción alfa activada. Va a actuar sobre los lípidos que hay en membrana, ¿recuerdan? Ok, que lo va a transformar en diacilglicerol e IP3, que es el segundo mensajero. Entonces, ahora, este IP3, ¿recuerdan que les dije que iba a ir a las membranas del retículo endoplasmático, en ese caso retículo endoplasmático liso, iba a ser el mensajero, se iba a poner en un canal de calcio, ¿no? Como si fuese ligando, ¿ok? Y ese canal de calcio iba a abrirse y iba a salir el calcio, ¿ok? Sale el calcio, miren ustedes, sale el calcio. Eso hace que esta enzima, que se llama la óxido-nítrico sintasa, sintetice a partir de arginina óxido nítrico. ¿Sí? Ahí se activa entonces la óxido nítrico sintasa para sintetizar óxido nítrico. Como el óxido nítrico es un gas, sale de la célula endotelial y se va a la célula muscular, cuyo receptor está en el interior de la célula. ¿Ok? Y ahora, ese receptor unido a su ligando, mejor dicho, ligando unido a su receptor, que en este caso es la guanilaciclasa soluble, porque había una guanilaciclasa que estaba ¿dónde? En la membrana, ¿se acuerdan? Había una que estaba anclada en la membrana. Este es soluble. Entonces, hay moléculas que son solubles o que pueden estar ancladas en la membrana. Entonces, ¿qué va a hacer esta guanilaciclasa a la cual se la unió el receptor? A partir de GTP se va a producir ¿qué cosa? GTP cíclico. ¿Ok? Ya no AMP cíclico, sino GTP cíclico, segundo mensajero. ¿Ok? Y va a desencadenar reacciones dentro de la célula que provocarán la relajación muscular. ¿Sí? O sea, ahorita no vamos a ver toda la cascada, o sea, toda la vía, pero estamos diciendo. Una pregunta, ¿y eso tiene que ver cuando, por ejemplo, te pinchan con hacer un análisis de sangre, dice que tienes que mantener tu músculo relajado y algo así, ¿verdad? No, ese es el vaso. Eso tiene que ver en la erección peniana, por ejemplo. ¿Ok? Cuando se erecta el pene es porque los vasos sanguíneos se han dilatado, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cuándo se dilata? Cuando justamente se produce este proceso y entra la sangre. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para muchos procesos, o sea, las arterias, recuerden, las arteriolas están en todo nuestro cuerpo, ¿ok? Y para que pueda pasar la sangre, ¿qué tiene que hacerse? Relajarse el músculo. Y para que salga de la arteria se tiene que contraer el músculo. ¿Ok? Bien. Entonces, como les digo, este proceso justamente fue descubierto por estos tres investigadores, ¿no? No dos, no tres. Ok. Y por último, para complicarles la vida un poquito más, miren todo lo que van a leer. Ok. Vamos a dar un ejemplo más, otra vía más. ¿Ok? Respiren. A ver, chicos, aquí lo que vamos a ver es la vía de señalización ya estática. Es una vía también bien interesante,
porque justamente ella es esencial para la respuesta de hormonas como la EPO. ¿Esto saben qué cosa es la EPO? Eritropoyetina. ¿Y qué es la eritropoyetina, chicos? Es la hormona que activa en la médula ósea la eritropoiesis, la formación de los glóbulos rojos. ¿Ok? Y luego también tiene que ver con factores de crecimiento. Entonces, cuando esa vía no funciona de la forma adecuada, puede producir una serie de trastornos que tienen que ver justamente con trastornos hematológicos, ¿no es cierto? Pero también con el cáncer, también con enfermedades inflamatorias, ¿ok? Entonces, miren ustedes, lo que aquí inició de esa manera, ¿en qué termina? En esa vía que ya la conocemos, ¿no? La PI3K, o sea, hay vías que son activadas por varios receptores, por varios ligandos que actúan sobre diversos receptores. O sea, no es único para una vía nada más, para un solo ligando, ¿ok? Puede ser para varias, como acá, miren, ¿ok? Y esa es otra vía, que es la vía RAS, ¿no es cierto?, que tiene que ver justamente con también la proliferación celular. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo trabaja esta vía, ¿ok? Entonces, miren ustedes, aquí tenemos el receptor, ¿sí? Este receptor aquí se ha dimerizado, porque seguro estaba uno solo, se ha dimerizado, ¿sí? Es un receptor tirosina quinasa, pero que no se puede autofosforilar. O sea, ella tiene la gran deficiencia que no puede desfosforilarse, mejor dicho. Entonces, miren, aquí viene la EPO, se une, ¿no es cierto? El ligando a su receptor se dimeriza, ¿ok? Y en ese instante que se dimeriza, recluta, es decir, atrae al JAK. ¿Y qué cosa es JAK en realidad? JAK es la enzima, podríamos decir así, que va a fosforilar a los residuos que están aquí, a la tirosina. Como ella no se puede autofosforilar, el JAK tiene que hacer el favorcito de fosforilar las tirosinas, ¿ok? Para que ella pueda funcionar. Entonces, miren ustedes, ahora este JAK va a tener lugares apropiados, ¿no es cierto?, para que pueda unirse este STAT, ¿ok? ¿Y qué cosa es el STAT? ¿Sí? Estos STAT son factores de transcripción. El STAT son factores de transcripción, ¿ok? Entonces, miren ustedes, aquí se une el STAT, miren, STAT unida al receptor, es fosforilado por JAK, porque JAK ahora lo fosforila, ¿sí? Y se dimeriza, como todas las moléculas que hemos visto acá que están dimerizadas. Y entra pues al núcleo a través de un poro, ¿no es cierto?, de un poro nuclear, y entra como un factor de transcripción, miren ustedes, a gen blanco, ¿no es cierto?, que aquí tiene que haber una zona receptora justamente de este dímero, ¿no?, de este factor de transcripción, ¿ok? Pero aquí quiero que veamos algo que es interesante. O sea, esta misma vía, ¿no es cierto?, puede ser directa como la que hemos visto aquí, o puede abrir otras vías. Y en este caso, la vía de PI3K, ¿no? La fosfatidilinositol 3-quinasa. Recuerden que esto es quinasa, ¿ok? Y entonces, miren ustedes, esta otra vez activa AKT porque tiene un sitio que puede fosforilarse. Esta a su vez, recuerden que AKT trabajaba fosforilando a FOXO y también a mTOR. ¿Se acuerdan FOXO y mTOR? ¿FOXO qué tenía con qué tenía que ver? ¿Con la síntesis de qué? A ver, ¿con qué tenía que ver FOXO y mTOR? mTOR con síntesis de proteína y FOXO con lípidos, ¿no es cierto?
¿ok? Con los inhibidos. Pero miren, ¿qué está haciendo? Esas fosforiladas están entrando al núcleo, ¿ven? Están entrando al núcleo. ¿Sí? Cosa que sucede también con cuando se ve la vía de la insulina. Lo que pasa es que ahí no aparece el núcleo, pero tiene que entrar al núcleo. ¿Ya? ¿Ok? Y por el otro lado, ¿no es cierto? La otra vía es la vía del RAS. ¿Sí? Aquí también va a fosforilar a varias proteínas, principalmente a ER, que otra vez entra como un activador de un gen. Y eso produce la proliferación celular. ¿Ok? Entonces, eso es el resumen, podríamos decir en cortito cómo funciona esta vía de señalización JAK-STAT, ¿ok? Es el receptor de eritropoyetina, pero puede ser receptor también de otras, como dice, hormonas, como las citocinas, factores de crecimiento, etcétera, funcionan de esa manera. ¿Sí? No solamente para la EPI, puede ser cualquier otra molécula, pero funcionan de esa misma forma. Entonces, ¿por qué? Porque son receptores que no pueden autofosforilarse. Entonces, como no pueden autofosforilarse, tienen que recurrir a otra molécula. ¿Tienes esa molécula? Ya. Pero como ya está fosforilada, puede reclutar a STAT. ¿Y STAT qué cosa es? El factor de transcripción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como les dije, ahí está, todo, está paso por paso todo lo que, ¿no?, está descrita para que ustedes vean la activación de la vía STAT, la activación de las otras vías, AKT, mTOR, todas las vías que son prácticamente activadas, ¿no?, y la regresión negativa de JAK. Esa de ahí me estaba olvidando. Fíjense aquí. Fíjense aquí, miren acá. Esta de acá, JAK2, miren, JAK, aquí está fosforilando justamente al dominio intracelular donde están las tirosinas de estos receptores, ¿ok? Pero también hay un JAK2 que es inhibidor y un S1 que también es inhibidor. Entonces, cuando inhiben a esta molécula, entonces ya no se puede fosforilar el receptor que está en la membrana. ¿Ok? Entonces, hay un inhibidor JAK también. O sea, así como hay un activador JAK, un fosforilador, también hay un inhibidor de la fosforilación. ¿Ya? Fosforilación. Fíjense que estos son tirosinas quinasas, por eso tienen que estar fosforiladas para poder funcionar. ¿Sí? Entonces, chicos, lo que quiero que veamos aquí, antes de que se me sigan confundiendo, todos estos eran receptores ¿de qué tipo? Intracelulares. Pero este de acá es el receptor de superficie. ¿Ok? O sea, si bien es cierto que he tocado aquí al final, podría haberlo puesto al inicio, pero ¿por qué lo he puesto al final? Porque está combinada las dos formas. ¿Ok? Entonces, este STAT, ¿no?, funciona como si fuese un receptor intracelular. Por eso es que se dimeriza y luego puede entrar al núcleo y funcionar como un factor de transcripción. ¿Sí? Por eso está ahí. Ok. Ahora bien, algo que tiene que quedar claro, chicos, es que una misma señal química puede producir diferentes efectos dependiendo dónde esté el receptor. ¿Ok? Por ejemplo, miren, para muestra un botón. Esta es la célula muscular del corazón. ¿Ok? Aquí está, contraída o relajada. Contraída. Llega la acetilcolina, que es el ligando, y produce la relajación del músculo cardíaco. ¿Ok? Luego, estas son las glándulas salivales. ¿Sí? Las glándulas salivales van a producir las sensibles, ¿no es cierto?
¿Ok? Entonces, o de repente mucina, moco. Entonces, aquí llega el ligando, según el receptor, y se produce la exocitosis, otra función diferente. Ya no tiene que ver con la contracción, sino con la exocitosis. ¿De acuerdo? ¿Será regulada o ¿cómo se llamaba la otra? Ah, no, ustedes no han visto eso todavía. Ok. O, ¿cómo se llama la otra? Exocitosis, cuando se produce la secreción de las células. Cuando la salida es sin señal y esta es con señal. No escucho. A ver, vamos. Constitutiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, son dos tipos de secreción, ¿sí? Por ejemplo, cuando se secreta el colágeno, los fibroblastos lo hacen de forma continua, ¿sí? Se llama constitutiva, ¿ok? Pero cuando es regulada, es porque le tiene que llegar una señal. ¿Y aquí quién está llegando? La acetilcolina, ¿ok? Y aquí, miren ustedes, este es el músculo esquelético. Este es el músculo esquelético. Y en el músculo esquelético, ¿esto qué será? ¿Qué es? Un canal iónico. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, un canal de tipo... Sí, pero ¿cómo se llama cuando llega la acetilcolina? Nicotín. Entonces, llega la acetilcolina, miren ustedes, se abre el canal, pero en este caso, ¿qué pasa con la fibra muscular esquelética? Se contrae, al revés que el cardíaco. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. O sea, un ligando, ¿es cierto?, se puede unir a los receptores de diferentes células y no en todas las células va a funcionar de la misma manera. Su papel puede ser diferente, como lo estamos viendo aquí. ¿Está claro? Muy bien. Y para que vean un poquito, ¿no?, cómo es que la célula se enreda con tantas cosas. Pero por supuesto que no se enreda, las que nos enredamos somos nosotros, porque ellas no se enredan, funcionan perfectamente, hasta que algunas de las vías sean alteradas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y justamente los que trabajan en moléculas que se usan para el tratamiento del cáncer, justamente trabajan con estas vías. ¿Sí? Hay toda una línea de investigación ya felizmente en el Perú. Hay chicos que están trabajando en esto, ¿ok?, que hacen in silico, o sea, programan moléculas parecidas justamente a estas moléculas que están en las vías de señalización y también programan fármacos, ¿no?, y ven cómo actúan y cómo interactúan entre ellas. Y muchos de ellos regulan las vías y otras inhiben las vías. ¿Okay? Entonces, para que tengan una idea, ¿no?, en esto que acabamos de ver es pues la millonésima parte, ¿no?, de lo que se sabe hoy en día. ¿Okay? Bien, chicos, gracias.